Bien, hermanos, qué bueno encontrarnos otra vez en este su programa Profundizando en la Fe. Y solo el hecho de saber que están ahí en sintonía es un motivo de alegría, de júbilo para mí. Y pedirles siempre que oren por mí, oren por mi ministerio, por toda la iglesia. En este año de la oración, el Papa nos invita a hacer un poco más de oración como preparación al gran jubileo, pero no solamente como preparación, es que orar es una necesidad. Y es una necesidad porque toda persona, quiera o no, es religiosa, es decir, tiene a Dios de fondo. Busca a Dios, aunque no lo crea ni lo vea. En el fondo hay ese deseo de encontrarse con Dios. Por eso dice el Salmo, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Bien, pues vamos a orar justamente con el Salmo para este día, el Salmo que nos presenta la iglesia, Salmo 50, 3, 4, 18, 19. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos inmediatamente al Evangelio, tomado de Lucas 18, 9, 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tanto el Evangelio como el Salmo que acabamos de proclamar cantan la misericordia de Dios. David, después que cometió esos pecados tan horrendos del adulterio y el asesinato, le sale desde lo más hondo este salmo: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito. No hay pecado, por grande que sea, que si se está arrepentido, el Señor no lo perdone. Si se está arrepentido, porque el arrepentimiento es una condición sine qua non, sin la cual no hay perdón. Por tanto, para que haya perdón, tiene que haber este examen de conciencia y este arrepentimiento. Si se está arrepentido y se pide perdón, grande es la misericordia de Dios para conceder esa gracia, la gracia del perdón. Y por eso sigue diciendo David: los sacrificios no te satisfacen.
Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Por tanto, Dios no mira las cosas externas. No, porque uno externamente yo puedo estar ante el Santísimo una hora y a lo mejor mi corazón está lejos de Dios. No es eso. O puedo hacer grandes sacrificios quizás a los ojos humanos, pasar un día sin comer. Pero si no estoy arrepentido, eso no me sirve de nada. O me sirve de muy poco. Al contrario, si mi corazón está vuelto a Dios, si me he arrepentido de corazón de mis pecados, eso sí que al Señor le agrada, eso sí que lo ve Dios. Y entonces ya cualquier sacrificio también tiene sentido. Es por eso que esos 3 medios que la Iglesia nos recomienda en la Iglesia, el ayuno, la oración y la penitencia, tienen que ir unidos, las obras de caridad, ayuno, oración y obras de misericordia. Pero deben brotar de un corazón vuelto a Dios realmente, de un corazón entregado a Él. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Y luego en este evangelio también tan emblemático de nuestra situación, Jesús presenta esta parábola. Porque siempre tenemos la tentación de considerarnos grandes, de considerarnos perfectos, de pensar que estoy por encima del otro. Jesús, que ve el corazón, nos dice esta palabra: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Ya la misma postura de este hombre es una postura de soberbia, erguido, es decir, sacando pecho. Sacando pecho. Pero no solamente eso, sino que lo que va es a presumir. Y una condición fundamental de la oración es la humildad. Por eso dice: oh Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los demás. Yo no soy como ese, ni como el otro, ni como aquel. Esa es una oración que a Dios le desagrada y que el Señor aturde los oídos del Señor. Porque es una oración arrogante, es una oración que no sale de un corazón, está haciendo un juicio. Y el mismo Dios ha dicho: no juzguen para que no sean juzgados. Yo no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Y comienza entonces a decir: yo ayuno 2 veces por semana, yo pago el diezmo, Aquí comienza a decir cosas buenas que el que no ve el corazón dice: pero qué hombre más piadoso, qué persona más piadosa. Por eso bien dice la palabra que Dios no juzga por apariencia, sino que mira el corazón. Y al contrario, el otro, el publicano, el rechazado, se quedó detrás. Aquí está también la postura. El otro, una postura erguida, de soberbia, de el que está satisfecho con lo que está haciendo. Al contrario, el publicano se siente pequeño, se siente pecador, se queda atrás, en el último banco se sentó allá atrás y no se atrevía ni siquiera a levantar la vista. Y así debiera ser de todos nosotros, porque cuánta miseria tenemos todos ante Dios, cuánta miseria ante la grandeza, la limpieza, la santidad de Dios. Ni levantaba la vista. Y desde ahí lo que hacía era que se daba golpe de pecho, golpeándose el pecho, otra actitud: oh Dios, ten compasión de este pecador.
Ojalá que esa petición siempre esté en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros labios. Señor, oh Dios, ten compasión de este miserabilísimo pecador. Ten compasión, Señor. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Este bajó justificado por su actitud reverente, por su actitud humilde, porque realmente estaba confesando su pecado ante Dios. Bien, pues vamos a continuar con el tema que vamos desarrollando en estos capítulos, el tema de la oración. Y vamos a ver ahora la oración en Jesús. En el capítulo anterior vimos la oración en los Salmos, que el mismo Jesús oró con ellos. Pero ahora vamos a ver a Jesús como emblema, como prototipo, como paradigma, como ejemplo de oración. Y por eso nos dice el Catecismo en el número 2598. El drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. El drama de la oración, porque la oración es un drama, es un combate, es un drama, porque allí ante el Señor yo llevo mi vida, como lo hemos acabado de ver en estos dos, tanto en David, que confiesa su pecado, como también en la parábola que nos presenta Jesús. La vida yo la hago oración. Por eso la fe no es una ideología, la fe no es una filosofía, no, la fe es un estilo de vida. Y por eso la fe la profesamos, la fe la celebramos, la fe la vivimos, la fe la hacemos oración. Un estilo de vida, y sobre todo en Jesucristo, que es la plenitud de la revelación de Dios. Él es el gran paradigma del hombre, de la mujer de oración. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de Jesús nuestro Señor, como a la zarza ardiendo. Intentar comprender la oración desde Jesús, desde lo que nos dicen los evangelistas, que fueron testigos oculares de Jesús y de lo que hizo y enseñó, nos dice el Catecismo que es como aproximarnos a la santidad, a la salsa ardiendo, esa salsa que arde sin consumirse. Primero contemplándole a Él mismo en oración y después escuchando cómo nos enseña a orar para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. Eso fue lo que hizo Moisés cuando se encontró con aquella salsa que no se consumía. Primero la contempló y después escuchó la voz. Lo mismo pasa con Jesús. Los discípulos lo ven orando, lo contemplan orando, pero también escuchan lo que Él dice sobre la oración. En el corazón de Jesús contemplamos esa zarza ardiendo. Y por eso también el cuadro del corazón de Jesús nos presenta inflamado, con una llama, el fuego, la gracia del Espíritu Santo que habita plenamente en él. Vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momentito.
Bien, queridos hermanos, en estos capítulos hemos visto muchos modelos de oración: Abraham, Moisés, Elías, los salmistas, que aunque son anónimos, pero los salmos como oración fundamental de la iglesia, como hemos visto, son una escuela de oración. Pero el verdadero maestro de la oración es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y terminábamos diciendo ahorita que contemplándolo a Él y escuchándolo, es como los discípulos aprendieron a orar. Y es como también nosotros aprendemos a orar. El Hijo de Dios, hecho hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de su madre las fórmulas de oración, de ella que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Qué bonito esto. Jesús también aprendió a orar como aprendemos nosotros. Así como Él aprendió también a hablar, como cualquier otro niño, escuchando a María, escuchando a José, también Él aprendió a orar, sobre todo de María, la madre, la mujer del silencio, la que contemplaba todas esas cosas en su corazón, la que exclama ante Isabel: proclama mi alma la grandeza del Señor. De ella aprendió Jesús también la oración. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. No solamente aprendió de María, su madre, no, también lo aprende del pueblo, que también ora, que se congrega en la sinagoga para orar y en el templo. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentir a la edad de los 12 años. Yo debía estar en las cosas de mi Padre. Es aquí donde está la gran distinción. Su oración brota de una fuente secreta, distinta. Desde los 12 años ya Jesús va tomando conciencia de que su Padre es el Padre del cielo, y por eso dejó a María y a José admirados cuando le salió con aquella expresión. No sabían que yo debía ocuparme de las cosas de mi Padre. Los dejó atónitos. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. La oración filial que el Padre esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad con los hombres y en favor de ellos. Lo que Dios siempre ha esperado de nosotros es que oremos como hijo. Y el que nos enseña a ser hijo de verdad es Jesucristo, el Hijo por antonomasia del Padre. Nosotros somos hijos por adopción, porque Él nos ha dado su Espíritu, pero Él es hijo por naturaleza, consustancial al Padre y al Espíritu. Por eso es el que nos enseña esa oración fundamental, la oración del Padre nuestro. Esa paternidad que Él ya va descubriendo siendo niño, ahora la planifica cuando nos dicen: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. El Evangelio según San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Cristo. Otro elemento fundamental para orar como conviene: el Espíritu Santo. Y ese Espíritu naturalmente acompañó plenamente a Jesús. Lo acompañó no, sino que vivían en una íntima comunión. Y por eso nos dice el evangelista que el Espíritu lo condujo al desierto. Y que en el bautismo apareció el Espíritu en forma de paloma.
y que en la transfiguración lo cubrió una nube. La nube es signo del Espíritu también. Por eso dice la palabra, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra a María. Jesús tiene la fuente de la paternidad, pero también tiene la fuente del Espíritu en su plenitud, en su oración. La acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Cristo Jesús. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de Él en su bautismo y de su transfiguración, y antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre. Aquí hay 3 momentos decisivos de la vida de Jesús, y siempre está orando. Antes de que el Padre dijera en el bautismo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ahí está Jesús en oración. Pero está en oración también en el momento de la transfiguración. A eso fue que subió al monte. Allí se transfiguró. Y antes de que el Padre dijera la misma palabra, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo, vuelve el Padre y repite las mismas palabras. Y sobre todo Jesús ora antes de abrazar la cruz, antes de entrar a beber el cáliz amargo de la pasión en el huerto de Getsemaní. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de los apóstoles. No solamente ora en los momentos decisivos de su propia vida, ya hemos señalado el bautismo, la transfiguración, la pasión y la muerte. También ora antes de confiarle el ministerio y la misión propia a los apóstoles. Por eso, ora antes de elegir y de llamar a los 12. Antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios vivo, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. 3 momentos también donde Jesús ora al confiarle algún ministerio a los apóstoles. Antes de elegirlo pasa toda una noche en oración. Y de ahí que la iglesia también está llamada a orar por sus ministros ordenados, por sus obispos, por sus sacerdotes, por sus diáconos, por los consagrados y consagradas, por los misioneros, por los animadores de asamblea, por los catequistas, por todo aquel que tiene un ministerio en la iglesia. También oró cuando Pedro lo confesó como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo. Ahí estaba también Jesús orando. Y sobre todo se puso en oración para fortalecer la espiritualidad de Pedro. Le dijo, Pedro, yo estoy orando, Satanás te anda buscando para zarandearte, para sacudirte, pero yo he orado por ti, para que seas confirmado en la fe. Y una vez obtengas este don, también tú puedas confirmar a mis hermanos, a tus hermanos en la fe. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Con su oración lo que Jesús hace es entregarle su voluntad al Padre. Yo diría que también todo consagrado, cuando hace un voto de obediencia, lo que está haciendo es justamente eso, poniendo su voluntad en la voluntad de Dios, para que sea el superior quien no de una manera medalaganaria, ni impositiva, ni para hacer daño, sino porque así lo ha sido aconsejado por otro grupo de hermanos, sacerdotes o religiosas,
donde se ve clara la voluntad de Dios, pues le dice a este sacerdote, a este religioso, mira, el Señor está pidiendo que vaya a abrazar aquella misión. Lo mismo Jesús. A veces, muchas veces, nosotros no entendemos ciertas decisiones. Y quizás en la oración nos ha dado la luz, nos ha dado la fuerza. Otras veces simplemente ya nos vamos acogiendo en obediencia lo que se nos ha pedido, pero si tenemos los ojos abiertos podemos ver que ciertamente eso es lo que Dios quiere. Eso es realmente maravilloso, descubrir eso en la vida de fe, en el ministerio sacerdotal, en la vida consagrada. Con su oración, Jesús lo que hizo fue ponerse en las manos de Dios. Porque déjeme decirle que la pasión de Jesús prácticamente inició el día de su bautismo, más bien cuando se encarnó, porque ya su abajamiento, el hacerse hombre fue una kenosis, fue un abajamiento, deja la gloria del Padre para hacerse uno de nosotros. Pero en el bautismo ya lo asume de manera misteriosa, sacramental. Por eso le dice a los apóstoles, también yo tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que no pase por él. Ya había sido bautizado, pero se refería a otro bautismo, el bautismo en la sangre, no ya en el agua, sino en su propia sangre, el bautismo de la cruz. Y es lo que hace en el huerto de Getsemaní, igual. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La oración nos hace afín con Dios, armoniza mi voluntad con su voluntad, como lo hizo María, que pudo decir en cada momento, en el gozo y también en la cruz, he aquí la esclava del Señor. Estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar. ¿No es acaso al contemplar a su Maestro en oración cuando el discípulo de Cristo desea orar? Entonces puede aprender del Maestro de oración. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. Lo que inspiró a este hombre a decirle a Jesús, enséñanos a orar, fue verlo orando, fue ver cómo oraba, la forma. Qué importante, qué gran catequesis entonces para nosotros. El padre de familia no solamente debe enseñar a orar, no, debe orar y orar de corazón, no para que lo vean, de corazón. Ahora también para que lo vean, para dar el ejemplo. Y lo mismo el sacerdote en la comunidad. Orar con su pueblo y orar imbuido también de la gracia. Orar con verdaderos sentimientos de filiación. Orar desde el corazón. Porque esto hace un gran bien en la gente. Así como Jesús oraba y despertó en este hombre el deseo de aprender a orar. Que nosotros también seamos otros Cristos que inspiremos también a otros a hacer oración. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este su programa, Profundizando en la Fe. Ojalá todo lo que ya hemos visto, pues sirva de algo para cada uno de ustedes. Como dice el Papa Francisco, no dejen de orar por mí, también por mis hermanos obispos, sacerdotes, diáconos, por toda la iglesia. En este año de la oración, oremos y instruyámonos en este don, en esta gracia de la oración. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.